Siempre fui la oveja negra, la que nunca llegaría a nada. Mi hermana era la genio, la favorita. Cuando ella decidió extorsionarme con una renta ridícula, mis padres la apoyaron ciegamente. Grave error. No sabían que la hija fracasada era en realidad la persona más rica de la mesa, y estaba a punto de comprar su silencio. Me llamo Marcelina, tengo 29 años, y durante toda mi vida he sido un fantasma en mi propia casa. Vivo en Jardines del Pedregal, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde las casas se esconden detrás de muros de piedra volcánica y la apariencia lo es todo. Pero no se dejen engañar por la dirección postal. Mientras mis vecinos conducen Teslas y tienen personal de servicio uniformado, yo he pasado los últimos 3 años viviendo en el sótano de la casa de mis padres, trabajando en la oscuridad, rodeada de servidores informáticos y cables, mientras el resto de mi familia finge que no existo. O al menos, fingían que no existía hasta que mi hermana Paulina decidió regresar. Recuerdo perfectamente la tarde en que el delicado equilibrio de mi vida se rompió. Era un martes lluvioso de septiembre. Yo estaba en la cocina, terminando de programar un algoritmo de recuperación de datos para una empresa en Suiza, cuando escuché el claxon. No era un toque normal, era un sonido insistente, arrogante, que exigía atención inmediata. Lourdes. Bernardo. Gritó mi madre desde el vestíbulo, con esa voz aguda que solo usaba cuando quería impresionar a alguien. Ya llegaron. Rápido, abran el portón. Mi padre, Bernardo, un hombre que normalmente se quejaba si tenía que levantarse del sillón para buscar el control remoto, saltó como si tuviera resortes en las piernas. Corrieron hacia la entrada principal como si estuvieran recibiendo a la realeza. Y, en cierto modo, para ellos, lo era. Paulina había vuelto. Mi hermana mayor, de 34 años, había pasado los últimos 3, estudiando arte y moda, en Europa. O eso decía ella. La realidad, que yo conocía gracias a mis habilidades para rastrear huellas digitales, era que se había dedicado a quemar las tarjetas de crédito de mis padres en fiestas en Ibiza, compras en Milán y proyectos de emprendimiento, que nunca despegaban. Me quedé en el marco de la puerta de la cocina, observando la escena. Paulina bajó de un Uber Black, por supuesto, no podía ser un taxi normal, envuelta en un abrigo color camello que probablemente costaba más de lo que una familia mexicana promedio gana en un año. Se quitó las gafas de sol, aunque estaba nublado, y abrió los brazos. Mamá. Papi. Chilló, con ese acento fingido, una mezcla extraña entre mexicano fresa y español peninsular que adoptan los que se van de intercambio 6 meses. Dios mío, cómo extrañaba mi México. Esto es vida. Mis padres se abalanzaron sobre ella. Hubo abrazos, besos, lágrimas. Mi madre le tocaba el cabello como si fuera de oro hilado. Mi padre, con los ojos húmedos, le decía que la casa había estado vacía sin su luz. Nadie notó que el conductor del Uber estaba sacando 3 maletas enormes del maletero, esperando que alguien le ayudara o le pagara la propina extra por el peso. Suspiré, dejé mi taza de café en la barra y salí. Bienvenida, Paulina, dije, tratando de sonar neutral. Ella se detuvo en medio de una anécdota sobre un conde italiano que supuestamente le había propuesto matrimonio en Venecia. Me miró de arriba abajo. Yo llevaba unos jeans desgastados y una camiseta negra de una conferencia de ciberseguridad. No tenía maquillaje. Mi cabello estaba recogido en una coleta práctica. Para Paulina, yo debía parecer parte del mobiliario, o peor, del servicio. Marce. Exclamó, sin acercarse a abrazarme. Ay, hermanita, sigues igualita. ¿Sigues con eso de las computadoras? Mira nada más esas ojeras, necesitas urgentemente una crema de contorno de ojos. Tengo una de París que te puedo vender, te hago descuento de familia. Mis padres soltaron una risita cómplice. Déjala, Paulina, dijo mi padre, palmeando el hombro de mi hermana. Marcelina vive en su propio mundo. Pero ven, deja que te ayude con eso. Marcelina. El tono de mi padre cambió en una fracción de segundo. De la dulzura empalagosa con Paulina,
pasó a la orden militar conmigo. ¿Qué haces ahí parada? Ayuda a tu hermana con las maletas. El chofer no va a entrar. Estoy trabajando, papá. Tengo una entrega en 20 minutos, respondí, manteniendo la calma. Ay, por favor. Intervino mi madre, Lourdes, rodando los ojos. Esas cosas tuyas pueden esperar. Tu hermana viene cansada del viaje. Sé útil por una vez. Paulina me sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa del depredador que sabe que ha vuelto a la cima de la cadena alimenticia. Empujó una maleta rígida con el pie hacia mí. El patrón de Louis Vuitton brillaba bajo la luz del porche. Cuidado con esa, Marce, dijo Paulina con voz melosa. Tiene mis bolsos de colección. Si se raya, tendrías que vender tus riñones y ni así te alcanzaría para pagarla. Sentí una punzada de ira en el estómago, pero la reprimí. Era una sensación familiar, un viejo amigo que me acompañaba desde la infancia. Sin decir una palabra, bajé los escalones y tomé la maleta. Pesaba 1 tonelada. Mientras yo arrastraba su equipaje por el camino de piedra, escuché a Paulina decir. Ah, por cierto, mami. Esteban llega mañana. Necesitamos espacio. Espero que hayan preparado la suite principal, porque él es muy especial con su descanso. Me detuve en seco. La suite principal no era una habitación de huéspedes. Era la habitación donde yo había instalado mi oficina central y mis servidores principales hacía 2 años, con el permiso explícito de mi padre cuando pensaban que nadie más usaría la casa. Sobre eso, escuché a mi madre susurrar, bajando la voz, pero no lo suficiente. Ya lo arreglamos. Marcelina puede moverse al cuarto de servicio del sótano. Total, a ella le gusta la oscuridad, ¿no? El corazón se me heló. No me preguntaron. No me consultaron. Simplemente decidieron, en el momento en que la princesa cruzó el umbral, que yo debía ser desterrada al subsuelo. Apreté el asa de la maleta Louis Vuitton hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Paciencia, Marcelina, me dije a mí misma, repitiendo el mantra que me había enseñado mi abuela. La paciencia es el arma de los que tienen la verdad. Pero en ese momento, arrastrando el lujo de mi hermana mientras decidía en mi destino como si fuera un mueble viejo, supe que mi paciencia estaba a punto de agotarse. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de la pesadilla. Esa misma noche comenzó el desalojo. No hubo discusión, ni siquiera una negociación cortés. Mientras Paulina se daba un baño de espuma en el jacuzzi del baño principal, gastando el agua caliente que yo pagaba, mi madre entró a mi oficina, que también funcionaba como mi dormitorio. Necesitamos que saques todo esto hoy mismo, dijo Lourdes, señalando mis monitores curvos y mi rack de servidores con un gesto de desagrado, como si fueran basura acumulada. Esteban llega mañana temprano y necesita espacio para sus cosas ya sabes, sus negocios. ¿Sus negocios? Pregunté, desconectando con cuidado un disco duro externo. Mamá, Esteban no tiene trabajo conocido. La última vez que supe de él, estaba intentando ser influencer de fitness en Instagram. No hables así del prometido de tu hermana. Me regañó ella, cruzándose de brazos. Él es un visionario. Y necesita tranquilidad. Además, estas máquinas tuyas hacen mucho ruido y calientan el cuarto. A Paulina le da migraña el zumbido. Mamá, este equipo vale más que los coches de la familia juntos. No puedo simplemente meterlo en cajas de cartón y tirarlo al sótano. Necesito climatización, necesito conexiones de fibra óptica. Pues arréglatelas, me cortó secamente. El sótano tiene un enchufe. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Aunque dudo que con lo que ganas picando teclas puedas pagar algo decente en esta ciudad. Mordí mi lengua. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Con lo que gano picando teclas podría comprar esta cuadra entera, pensé. Pero no lo dije. Aún no. Pasé toda la noche cargando equipos pesados por las escaleras estrechas hacia el sótano.
Era una habitación que antiguamente usaba el servicio doméstico, húmeda, con una pequeña ventana alta que apenas dejaba entrar luz y olor a moho. Tuve que improvisar un sistema de ventilación y pasar cables de red por los ductos de aire para no perder mi conexión segura. Mis manos terminaron llenas de polvo y rasguños. A las 3 de la mañana, mientras conectaba el último servidor, escuché risas arriba. Paulina y mis padres estaban en la sala, brindando con una botella de vino que yo había comprado para una ocasión especial. Y entonces le dije al gerente del hotel que si no me daba la suite presidencial, mi papá lo haría despedir, contaba Paulina, seguida de las carcajadas de Bernardo. Me senté en el suelo frío de concreto de mi nuevo hogar, rodeada del zumbido suave de mis máquinas. La luz azul de los LEDs parpadeaba en la oscuridad. Me sentía como un parásito, un intruso. Y la ironía era tan grande que dolía físicamente. Ellos no lo sabían. Ninguno de ellos tenía la menor idea. Creían que yo vivía aquí por caridad. Creían que los 15,000 pesos que yo les transfería cada mes eran una renta simbólica, para ayudar con los gastos, una forma de que la oveja negra contribuyera en algo. Mi padre se jactaba ante sus amigos del club de golf de que él mantenía a la familia unida y que me permitía vivir bajo su techo porque el mercado laboral está muy difícil para los jóvenes sin vocación. La verdad era mucho más complicada y oscura. 3 años atrás, esta casa no era de ellos. Técnicamente, ni siquiera ahora lo era en la forma en que pensaban. Pero yo había tejido una red de seguridad tan fina y tan invisible para proteger su ego, que ellos mismos se habían creído la mentira. Me acosté en el catre improvisado que había armado en una esquina, mirando las tuberías del techo. Podía escuchar los pasos de Paulina caminando con sus tacones sobre el piso de madera de arriba. Tac, tac, tac. Cada paso era un recordatorio de mi posición. Recordé a mi abuela, la única persona que realmente me había visto. Ella me había enseñado a amar esta casa, no por su valor en dólares, sino por el árbol de jacaranda en el jardín, por los azulejos de Talavera en la cocina, por la historia de nuestra familia. Cuídala, Marcelina, me había dicho en su lecho de muerte. Tus padres son débiles de carácter, y tu hermana tiene un agujero en el alma que trata de llenar con cosas. Tú eres la fuerte. Tú eres la raíz. Soy la raíz que están tratando de arrancar, abuela, susurré a la oscuridad. Arriba, el ruido cesó. Se habían ido a dormir en las habitaciones que yo mantenía impecables, bajo el techo que yo había reparado, seguros en la ignorancia de su propia bancarrota. Dormí poco y mal. Soñé con números rojos y con una casa que se desmoronaba mientras mi familia reía y bebía champán sobre los escombros. Cuando desperté, tenía un mensaje en mi celular. Era de Paulina. Marce, cuando subas, tráeme un café latte con leche de almendras. Y no hagas ruido, Esteban está durmiendo. Ah, y lava la camioneta, que se ensució en el camino del aeropuerto. Gracias, BSS. Miré la pantalla brillante. No era una petición. Era una orden para la sirvienta. Respiré hondo, me puse mis lentes y comencé a teclear. No iba a lavar la camioneta. Iba a revisar las finanzas de Paulina. Si iba a ser una guerra, necesitaba conocer las municiones del enemigo. Y lo que encontré en los registros públicos y bases de datos crediticias me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. Para entender por qué soporté tanto, por qué no simplemente me marché y los dejé hundirse, tienen que visitar lo que yo llamo mi Museo del Dolor. No es un lugar físico, sino una colección de momentos archivados en mi memoria con la misma precisión con la que guardo terabytes de datos encriptados. El cumpleaños número 14. Era un sábado soleado. Yo había pasado meses ahorrando mi dinero del almuerzo y haciendo trabajos escolares para mis compañeros para comprar piezas de computadora usadas. Mi sueño era armar mi propia máquina. No quería ropa, no quería fiestas. Solo quería un procesador decente. Cuando llegó el día, bajé a desayunar con la esperanza de que, tal vez, mis padres me hubieran comprado la tarjeta gráfica que les había señalado en una revista. En la mesa había un pastel pequeño y una caja envuelta.
Mis manos temblaban al abrirla. Era un set de maquillaje. Sombras azules, labiales rosas, rubor. Para que te empieces a arreglar un poquito, mijita, dijo mi madre, sonriendo con esa esperanza desesperada de que su hija, Marimacho, se convirtiera en cisne. A ver si así los niños te miran más. Pero mamá, yo quería el procesador, murmuré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. ¡Ay, Marcelina! Interrumpió mi padre, golpeando la mesa con el periódico. Deja de decir tonterías. Las computadoras son para los nerds que no tienen vida social. Las mujeres de esta familia se destacan por su belleza y su carisma, como tu hermana. En ese momento, Paulina, que entonces tenía 19 años, entró en la cocina haciendo girar unas llaves en su dedo. Papi. El coche está increíble. Gritó y corrió a abrazarlo. Ese mismo día, por haber pasado el examen de admisión a una universidad privada de moda, un examen que básicamente consistía en verificar si la tarjeta de crédito de papá tenía fondos, le habían regalado un convertible rojo. Un auto nuevo para ella. Un estuche de maquillaje barato para mí. Aprendí la lección, mis deseos eran incorrectos. Mis talentos eran invisibles. Me gradué con honores en Ingeniería en Sistemas y Ciberseguridad. Fui la mejor de mi clase. Había conseguido una beca completa, así que mis padres no tuvieron que pagar ni un centavo. Invité a mis padres a la ceremonia con 2 meses de anticipación. Claro que iremos, hija, dijo mi padre, distraído, mirando su teléfono. El día de la graduación, busqué sus caras en el auditorio lleno de gente. Vi a los padres de mis amigos llorando, tomando fotos, gritando nombres. Pero mis asientos reservados estaban vacíos. Cuando terminó la ceremonia, revisé mi celular. Tenía un mensaje de mi madre: perdón, Marce. A Paulina le dio una crisis nerviosa porque su novio la dejó y no podíamos dejarla sola. Estamos en el spa con ella para que se relaje. Felicidades por tu diploma. Luego celebramos con una pizza. Una pizza. Ese fue el valor de 4 años de esfuerzo sobrehumano. Nunca celebramos. Al día siguiente, el tema de conversación fue lo valiente que había sido Paulina al superar su ruptura amorosa. Mi título fue archivado en un cajón y nunca se enmarcó. Hace 4 años, cuando empecé a ganar dinero real trabajando como freelance para corporaciones extranjeras, cometí el error de intentar compartir mi éxito. Estábamos cenando. Papá, cerré un contrato con una firma en Londres, dije, sin poder ocultar mi orgullo. Me van a pagar en libras. Es un proyecto de seguridad bancaria. Bernardo me miró, masticando su filete con indiferencia. ¿Seguridad bancaria? ¿Desde tu cuarto? Soltó una risa burlona. Por favor, Marcelina. No te inventes cuentos. Seguro estás haciendo esas cosas de bitcoins o estafas por internet. ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? Mira a Paulina, ella es relacionista pública. Eso sí es un trabajo. Conoce gente, va a eventos. Tú solo estás ahí, encorvada, desperdiciando tu juventud. ¿Quién se va a querer casar con alguien que vive en pijama? Esas palabras se grabaron en mi piel como un tatuaje hecho con ácido. Trabajo de verdad. Paulina organizaba 2 fiestas al mes y se gastaba el resto del tiempo en salones de belleza. Yo estaba protegiendo activos digitales de millones de dólares. Pero en la cosmovisión de los Parker, si no llevabas traje y no salías en las revistas sociales, no eras nadie. Este Museo del Dolor era lo que visitaba cada noche antes de dormir. No para torturarme, sino para recordarme quiénes eran ellos en realidad. El amor filial es ciego, dicen, pero el mío había recuperado la vista a base de golpes emocionales. Sin embargo, a pesar de todo, había una razón por la que no los había abandonado. Una razón de peso, de ladrillo y cemento, y de una promesa hecha a una anciana que me sostenía la mano mientras exhalaba su último aliento. Y esa razón me lleva al secreto más grande de mi vida. 3 años antes del regreso de Paulina,
El mundo de mi padre se vino abajo. Bernardo siempre se había creído un genio financiero, pero en realidad, era un hombre con suerte que había heredado dinero y lo había administrado con la prudencia de un adolescente en un casino. La estocada final vino, irónicamente, por consejo de Paulina. Ella lo había convencido de invertir una suma astronómica en una cadena de restaurantes conceptuales que sus amigos estaban abriendo. Es el futuro, papá. Comida molecular orgánica. Vamos a ser millonarios, le había dicho ella. El negocio fue un desastre. En 6 meses, los restaurantes cerraron. Los socios, amigos de Paulina, desaparecieron con lo que quedaba del capital. Y mi padre se encontró con una deuda bancaria que no podía pagar. Había hipotecado la casa familiar, la joya de la corona, la casa que había construido mi abuelo y cuidado mi abuela, para financiar esa locura. Recuerdo el día que llegó la notificación de embargo. Estaba en la cocina por agua y los escuché discutir en el estudio. Mi madre lloraba histéricamente. ¿Qué vamos a hacer, Bernardo? Nos van a quitar la casa. Nos van a echar a la calle. ¿Qué van a decir en el club? ¿Qué va a decir mi hermana Consuelo? Cállate, mujer. Estoy pensando, gritaba mi padre, pero su voz temblaba. Olía a whisky barato y a desesperación. Paulina, por supuesto, ya se había ido. En cuanto vio que el barco se hundía, anunció que había conseguido una beca, pagada con el último límite de la tarjeta de crédito de mamá, para irse a Europa a encontrarse a sí misma. Nos dejó solos con el desastre. Yo tenía 26 años. Ya tenía mi empresa, Tech9 S.A., registrada en un paraíso fiscal y operando legalmente con contratos internacionales. Tenía liquidez. Mucha. Había estado invirtiendo en criptomonedas y acciones tecnológicas desde los 20 años, siguiendo los consejos de mi abuela, quien, a diferencia de mi padre, tenía un instinto para los números que nadie valoraba. Podría haber dejado que perdieran la casa. Podría haber comprado mi propio departamento de lujo en Polanco y dejarlos enfrentar las consecuencias de su estupidez. Hubiera sido lo justo. La justicia poética. Pero recordé a mi abuela. Recordé sus tardes en el jardín, bajo la jacaranda. Esta tierra es nuestra sangre, Marce. No dejes que se pierda. Así que tracé un plan. Un plan frío, calculado y secreto. Contacté a un abogado de mi entera confianza, el licenciado Cordero. Un hombre de pocas palabras y mucha eficacia. Quiero comprar la deuda, le dije en su oficina. Quiero comprar la hipoteca del banco. Pero mi nombre no puede aparecer en ningún lado. Mis padres no pueden saber que soy yo. ¿Por qué? Preguntó Cordero, ajustándose las gafas. Sería el momento perfecto para que te reconozcan tu valía. Porque si saben que tengo dinero, me lo quitarán todo, respondí sin dudar. Si saben que soy la dueña, creerán que tienen derecho a ella por ser mis padres. Su ego no les permitirá vivir en una casa que pertenece a la hija, fracasada. Prefiero que crean que siguen siendo los dueños, aunque vivan en la ignorancia. Hicimos la operación. Mi empresa, Tech9 S.A., compró la cartera vencida al banco. Legalmente, me convertí en la acreedora de mis propios padres. Adquirí los derechos litigiosos. El banco dejó de acosarlos porque una firma de inversión había adquirido la deuda. Luego, a través del abogado, les ofrecí un trato a mis padres, sin que supieran que venía de mí. La firma de inversión les permitiría seguir viviendo en la casa a cambio de un pago mensual de intereses y el mantenimiento total de la propiedad. No los desalojarían mientras cumplieran. Mis padres aceptaron, aliviados, creyendo que se habían salvado por un milagro o por la buena reputación del apellido Parker. Pero había un problema, no tenían dinero para pagar esa mensualidad. Ahí entré yo, en la segunda parte de mi farsa. Papá, mamá, les dije una noche. Sé que las cosas están difíciles. Quiero ayudar. Puedo pagarles una renta por vivir aquí.
Les daré 15,000 pesos al mes y me haré cargo de los gastos de luz, agua e internet. Mi padre resopló, tratando de mantener su dignidad. Bueno, supongo que está bien. Es hora de que aportes a la casa. Pero que quede claro, esto no te da derechos de propietaria. Sigues bajo mis reglas. Acepté. Era absurdo. Yo les transfería dinero a ellos. Ellos usaban ese dinero, más la pensión de mi padre, para pagarle a la firma de inversión, que era yo. Básicamente, yo estaba reciclando mi propio dinero, perdiendo un porcentaje en impuestos y comisiones bancarias, solo para mantener un techo sobre sus cabezas y salvar su orgullo. Durante 3 años, funcionó. Yo era la dueña secreta, la guardiana silenciosa. Reparaba las tuberías, impermeabilizaba el techo, cuidaba el jardín. Ellos vivían en la fantasía de que seguían siendo los señores de Pedregal, y yo, la pobre hija soltera que necesitaba su cobijo. Era un sacrificio silencioso. Un acto de amor torcido. Pero como dicen, ningún buen acto queda sin castigo. Y mi castigo acababa de llegar de Europa con 3 maletas Louis Vuitton. Las primeras semanas con Paulina y Esteban en casa fueron un infierno lento. Esteban resultó ser exactamente lo que parecía, un parásito con dientes blancos y ambiciones vacías. Se pasaba el día en la piscina, bebiendo mis cervezas importadas y hablando por teléfono sobre proyectos de inversión que sonaban sospechosamente a esquemas piramidales. Paulina, por su parte, se comportaba como si fuera la dueña del lugar. Organizaba brunches con sus amigas en el jardín, y yo tenía que esconderme en el sótano para no avergonzarla, con mi presencia o mi ropa de trabajo. Pero el punto de quiebre, el momento exacto en que mi corazón se endureció para siempre, ocurrió un jueves por la mañana. Me despertó el sonido de una motosierra. Un rugido mecánico, violento, que venía del jardín trasero. Salté de mi catre, subí las escaleras de 2 en 2 y salí al patio. Lo que vi me detuvo el corazón. Había 2 hombres con cascos y arneses trepados en el árbol de jacaranda. La enorme jacaranda que mi abuela había plantado hace 50 años. El árbol bajo el cual yo había aprendido a leer, donde había llorado mis penas, donde había esparcido, en secreto, un puñado de las cenizas de mi abuela. Ya habían cortado una de las ramas principales. Las flores violetas yacían esparcidas por el suelo como sangre derramada. ¡No! Grité, corriendo hacia ellos. ¡Alto! ¿Qué están haciendo? Los hombres detuvieron la máquina, sorprendidos. Paulina salió de la terraza, con una copa de mimosa en la mano y unas gafas de sol enormes. ¡Ay, Marcelina, qué escándalo! No grites, asustas a los vecinos. ¿Qué estás haciendo, Paulina? Pregunté, sintiendo que me temblaban las manos. ¿Por qué están cortando el árbol de la abuela? Ese árbol es viejo, sucio y tapa la luz, dijo ella con indiferencia, tomando un sorbo de su bebida. Además, Esteban tiene una idea genial. Vamos a aplanar esa parte del jardín para construir un deck moderno con una pérgola y un asador argentino. Va a subir muchísimo la plusvalía de la casa. Necesitamos espacio para las fiestas. ¿Estás loca? Es el árbol de la abuela. No puedes tocarlo. Avancé hacia la escalera de los trabajadores. Bájense de ahí ahora mismo. Es propiedad privada. Papá. Gritó Paulina. Marcelina está molestando a los obreros. Mi padre salió de la casa, vistiendo su bata. Me miró con esa mezcla de cansancio y fastidio que siempre reservaba para mí. Marcelina, entra a la casa. Deja a tu hermana hacer sus mejoras. Papá. Van a matar la jacaranda. Tú sabes lo que significaba para mamá. Le supliqué, buscando un rastro de humanidad en sus ojos. Tu madre está de acuerdo, dijo él fríamente. Paulina tiene razón. Ese árbol solo tira basura y levanta el piso con las raíces. Hay que modernizarse. Paulina está tomando el control de la administración de la casa para mejorarla.
Tú no entiendes de estas cosas. No voy a permitirlo, dije, plantándome entre el árbol y los hombres. Tendrán que cortarme a mí primero. Fue entonces cuando sucedió. Mi padre se acercó a mí. Yo esperaba un grito, un regaño. Pero no. Levantó la mano y, con un movimiento rápido y seco, me abofeteó. El sonido fue más fuerte que el de la motosierra. Mi cara ardió. Mis gafas salieron volando y cayeron sobre las flores violetas muertas en el pasto. El silencio fue absoluto. Los obreros miraron hacia otro lado, incómodos. Paulina sonrió levemente detrás de su copa. No me vuelvas a desafiar en mi casa, siseó mi padre, con el rostro rojo de ira. Eres una invitada aquí. Una invitada malagradecida. Si no te gusta cómo administramos nuestra propiedad, lárgate. Me toqué la mejilla. No lloré. Curiosamente, no sentí dolor. Sentí algo mucho más peligroso, claridad. En ese momento, la hija que buscaba aprobación murió. La mujer de negocios, la dueña de Tech9 S.A., la acreedora implacable, nació. Recogí mis gafas del suelo. Estaban rotas. Entendido, Bernardo, dije. No, papá. Bernardo. Me di la vuelta y caminé de regreso al sótano. Escuché cómo la motosierra volvía a rugir a mis espaldas, devorando la memoria de mi abuela. Pero ya no importaba. Porque mientras ellos cortaban madera, yo iba a cortar su suministro de oxígeno. Iba a derribar todo su mundo. Y tenía el hacha perfecta para hacerlo. Pasó una semana desde el incidente de la jacaranda. El jardín trasero era ahora un páramo de tierra removida y troncos apilados. Yo no había vuelto a dirigirles la palabra, limitándome a entrar y salir como una sombra. Pero ellos no habían terminado conmigo. El domingo por la mañana, subí a la cocina por café. Estaban todos sentados en el comedor principal, mis padres, Paulina y Esteban. Había un ambiente extraño, una solemnidad teatral. Sobre la mesa, frente a la silla vacía que usualmente yo ocupaba, cuando me permitían sentarme con ellos, había una carpeta azul. Marcelina, siéntate, dijo mi madre. No era una invitación, era una citación. Me serví café en mi taza vieja y me senté. Esteban me miró con una sonrisita burlona y tecleó algo en su celular. Paulina se aclaró la garganta, entrelazando sus manos con una manicura perfecta sobre la mesa. Marce, hemos estado hablando como familia, comenzó ella, usando ese tono condescendiente que se usa con los niños lentos o las mascotas. Y hemos llegado a la conclusión de que la situación actual es insostenible. ¿Insostenible? Repetí, arqueando una ceja. Sí. Verás, la vida en Pedregal es cara. Y tú, bueno, estás ocupando un espacio valioso. Esteban y yo hemos hecho un análisis de mercado. Tenemos un contacto, un ejecutivo americano de Ford, que está buscando casa en la zona. Está dispuesto a pagar muy bien por un lugar como este, especialmente ahora que vamos a modernizar el jardín. Hizo una pausa dramática. El punto es, hermanita, que tus 15,000 pesos ya no cubren ni los chicles. Así que, con la bendición de papá y mamá, he redactado un nuevo contrato de arrendamiento para ti. Empujó la carpeta azul hacia mí. La abrí. Era un documento ridículo, lleno de cláusulas abusivas, redactado probablemente por algún abogado barato amigo de Esteban. Pero lo que me detuvo el corazón fue la cifra en la página 2, resaltada en negrita. Renta mensual, $8,800 americanos. Parpadeé. Leí de nuevo. No pesos. Dólares. ¿$8,800? Pregunté, con voz tranquila. Esos son casi 170,000 pesos al mes, Paulina. Es el precio de mercado para una propiedad de este calibre, intervino Esteban, con su voz empalagosa. De hecho, es un descuento familiar. Al ejecutivo gringo le íbamos a cobrar 10,000.
Esto es absurdo, dije, cerrando la carpeta. Nadie paga eso por vivir en un sótano húmedo. Ah, no, no es por el sótano, aclaró Paulina, sonriendo. Es por el derecho a vivir en la casa Parker. Si pagas, podrás usar las áreas comunes, con mi permiso previo, y podrás quedarte. Si no. Bueno, el americano llega el 1 del mes que viene. Miré a mis padres. Mi padre estaba leyendo el periódico, evitando mi mirada. Mi madre estaba cortando fruta con una concentración innecesaria. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Están de acuerdo con esto? Pregunté directamente. ¿Me están cobrando 170,000 pesos o me echan a la calle? Mi madre suspiró y dejó el cuchillo. Marcelina, entiende, es por el bien de todos. Paulina tiene una visión. Tiene, ¿cómo dices tú, Esteban? Mentalidad de tiburón, señora Lourdes, dijo Esteban guiñando un ojo. Eso. Mentalidad de tiburón, repitió mi madre. Es negocio, hija. Es business. Tú dices que ganas dinero con tus computadoras, ¿no? Pues demuéstralo. Si no puedes pagar, tal vez sea hora de que busques un lugar más acorde a tu nivel socioeconómico. Un departamentito en una colonia popular te vendría bien para que aprendas lo que es la vida real. Sentí una calma fría invadirme. Es negocio. Esa frase resonó en mi cabeza. Durante 3 años, yo les había regalado un techo, dignidad y seguridad. Y ellos lo llamaban negocio a la primera oportunidad de explotarme. La codicia de Paulina y Esteban era transparente, querían el dinero para pagar las deudas de ella y financiar la vida de lujos de él. Creían que al ponerme una cifra imposible, yo me iría por mi propio pie, dejándoles el camino libre para rentar la casa, ilegalmente, pues no era suya, a un tercero. Bien, dije, poniéndome de pie. Paulina parpadeó, confundida. Esperaba gritos, llantos, súplicas. ¿Bien qué? Preguntó. Bien. Acepto el reto. ¿Vas a firmar? Preguntó Esteban, con los ojos brillando de codicia. Dije que acepto el reto. Pero necesito tiempo para liquidar algunas inversiones. Denme hasta el viernes. El viernes en la cena les daré mi respuesta definitiva y el pago. Paulina soltó una carcajada incrédula. ¿Tú? ¿Tienes $8,800? Por favor, Marce, no nos hagas perder el tiempo. El viernes, repetí, mirándola fijamente a los ojos. Prepara una cena bonita. Invita a la tía Consuelo. Quiero que haya testigos para lo que voy a hacer. ¡Ay, qué misteriosa! Se burló Paulina. Está bien. Viernes a las 8. Pero si no tienes el dinero en efectivo o transferencia confirmada, tus cajas van a la calle esa misma noche. Trato hecho, dije. Salí del comedor con la carpeta azul bajo el brazo. Subí las escaleras sintiendo sus miradas en mi espalda. Se estaban riendo. Podía escucharlos. Pobre ilusa, decía mi padre. Seguro va a ir a pedir un préstamo al banco y se lo van a negar. O va a vender sus riñones, rió Paulina. Reían. Se reían de la oveja negra. Se reían de la hija fracasada. Entré a mi sótano y cerré la puerta con cerrojo. Saqué mi teléfono encriptado y marqué un número que tenía en marcación rápida. Licenciado Cordero, dije cuando contestó. Soy Marcelina Parker. Señorita Parker, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Es hora. Active la cláusula 9 del contrato de cesión de deuda. Ejecute la garantía hipotecaria. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Marcelina? Eso implica el desalojo inmediato de los ocupantes. Son sus padres. Miré la pantalla de mis monitores, donde se reflejaba mi rostro. Vi la marca roja,
ya desvanecida pero aún presente en mi memoria, de la bofetada de mi padre. Recordé la jacaranda mutilada. Recordé los $8,800. No, licenciado. No son mis padres. Son mis inquilinos morosos. Y acaban de violar el contrato al intentar subarrendar la propiedad. Quiero todo listo para el viernes a las 8:30 de la tarde. Traiga a la policía. Traiga al cerrajero. Traiga todo. Entendido. Nos vemos el viernes. Colgué. Es negocio, habían dicho. Pues bien, les iba a enseñar cómo se hacen los negocios de verdad. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Yo era un fantasma en la casa, pero un fantasma muy ocupado. Mientras Paulina y Esteban gastaban dinero que no tenían planeando la cena de despedida de Marcelina, habían contratado un servicio de catering de lujo, convencidos de que con mi primer mes de renta o con el del gringo cubrirían el gasto. Yo estaba reuniendo municiones. No quería dejar cabos sueltos. Si iba a disparar, tenía que ser un tiro mortal. Primero, recopilé toda la evidencia de la mala gestión de la casa. Fotos del árbol talado, daño a la propiedad sin permiso del acreedor. Fotos de las remodelaciones chapuceras que Esteban había empezado en el jardín. Copias de las facturas impagas de servicios que llegaban a nombre de mi padre pero que yo terminaba pagando en secreto para que no cortaran la luz. Segundo, hice una investigación profunda sobre Esteban. No me tomó mucho tiempo. Resultó que mi querido cuñado tenía 3 demandas por fraude en Monterrey y debía pensión alimenticia a 2 hijos que Paulina probablemente ni sabía que existían. Imprimí esos documentos. No eran necesarios para el desalojo, pero serían un buen postre para la cena. Tercero, preparé mis finanzas. Moví fondos. Me aseguré de que mi estado de cuenta fuera visible y claro. Quería que el número fuera grande, obsceno, innegable. El jueves por la noche, tía Consuelo vino a verme. Bajó al sótano sigilosamente, como si estuviera entrando en territorio enemigo. Tía Consuelo era la hermana menor de mi madre, pero no podían ser más diferentes. Ella era humilde, sensata y siempre me había tratado con cariño. Mireia, hija, me dijo, sentándose en una de mis sillas giratorias. Tu madre me contó lo de la renta. Es una locura. Ven a vivir conmigo. Mi casa es pequeña, pero siempre tendrás un lugar. No dejes que te humillen así. Me conmovió su oferta. Mis ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en semanas. Gracias, tía. De verdad. Pero no me voy a ir. Pero hija, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Son casi 200,000 pesos. No te endeudes con gente peligrosa por orgullo. Tomé sus manos. Estaban ásperas por el trabajo, a diferencia de las manos suaves de mi madre. Confía en mí, tía. Ven a la cena mañana. Por favor. Necesito que estés ahí. Necesito a alguien de mi lado cuando la verdad salga a la luz. Ella me miró, estudiando mi rostro. Debió ver algo en mi expresión, una determinación de acero que no conocía. Está bien, Marce. Ahí estaré. Pero si te hacen algo, te juro que le rompo una botella de vino en la cabeza a ese tal Esteban. Me reí. Fue una risa genuina. No será necesario, tía. La ley se encargará de romperles algo más importante, su burbuja. Esa noche, dormí profundamente. Arriba, escuchaba a Paulina gritándole a mi madre porque el menú del catering no tenía suficientes opciones veganas. Escuchaba a mi padre quejarse del precio del vino. Eran ruidos de un mundo que estaba a punto de extinguirse. Mañana, el viernes, sería el día del juicio. Viernes, 8 de la tarde. El comedor estaba espectacular. Paulina se había esmerado. Había candelabros de plata, flores frescas, irónicamente compradas, ya que habían matado las del jardín, y música de jazz suave de fondo. Se habían vestido de gala.
Paulina llevaba un vestido rojo ajustado que gritaba, mírenme, y Esteban usaba un traje que brillaba un poco demasiado bajo la luz artificial. Yo subí del sótano a las 8:05. Me había vestido para la ocasión. No con ropa de diseñador ostentosa, sino con un traje sastre negro de corte impecable, hecho a medida en Londres, y unos tacones de aguja que resonaban con autoridad sobre el piso de mármol. Me solté el pelo y me puse mis gafas de montura gruesa. Parecía lo que era, un aceo. Cuando entré, se hizo un silencio incómodo. Vaya, la Cenicienta se vistió para su funeral, bromeó Esteban, rompiendo el hielo. Mis padres rieron nerviosamente. Tía Consuelo estaba en una esquina, con una copa en la mano, mirándome con preocupación. Le guiñé un ojo discretamente. Siéntense, por favor, dijo mi padre, presidiendo la mesa. Vamos a acabar con esto rápido antes de que sirvan la sopa. Marcelina, ¿tienes el dinero o llamamos al taxi? Me senté con calma. Puse mi teléfono sobre la mesa, boca abajo. Buenas noches a todos. Gracias por la cena, Paulina. Se ve deliciosa. Déjate de rodeos, espetó Paulina, chasqueando los dedos. ¿Dónde está mi dinero? ¿O el contrato firmado? El gringo está esperando mi llamada. Miré a mi hermana. Realmente creía que tenía el poder. Era fascinante ver tanta ignorancia envuelta en tanta arrogancia. Sobre el contrato, dije, deslizando la carpeta azul hacia el centro de la mesa. Tengo algunas observaciones. No se aceptan cambios, dijo Esteban. Tómalo, o déjalo. Oh, no quiero cambiar las cláusulas. Solo quiero señalar que el arrendador es ilegítimo. ¿De qué hablas? Preguntó mi madre, frunciendo el ceño. La casa es de tu padre. Y Paulina es su administradora designada. Ah, ¿sí? Sonreí. Papá, ¿por qué no les cuentas la verdad sobre lo que pasó hace 3 años con el Banco Nacional? Bernardo se puso pálido. Dejó su copa de vino con un golpe seco. Eso no es asunto tuyo. Se resolvió. Una firma de inversión compró la deuda y nos permitió quedarnos. Exacto. Una firma de inversión. Tech9 S.A. ¿Te suena el nombre? Mi padre se encogió de hombros. Son unos suizos. Solo trato con sus abogados. Me puse de pie lentamente. Tomé mi teléfono y lo conecté al sistema de proyección inteligente que Paulina había instalado para mostrar fotos de sus viajes, otra ironía. Permítanme mostrarles algo. La pantalla gigante de la sala se encendió. Apareció el logotipo de Tech9 S.A. Un diseño sobrio, elegante. Tech9. TECH. 9. 9, como el día de mi cumpleaños. Septiembre 9. Hubo un murmullo. Paulina rodó los ojos. ¿Y qué? Es una coincidencia. ¿Qué tratas de probar? ¿Que eres paranoica? No es una coincidencia, continué, tecleando mi contraseña. Esta es el acta constitutiva de la empresa. En la pantalla aparecieron los documentos legales. Y allí, en la línea de accionista mayoritario y representante legal único, estaba mi nombre, claro y enorme, Marcelina Parker. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. No. Eso es falso, es Photoshop, balbuceó mi padre, aflojándose la corbata como si de repente le estuviera asfixiando. No es Photoshop, Bernardo. Es la realidad. Yo compré su deuda hace 3 años. Yo salvé esta casa del embargo. Yo he sido su arrendadora todo este tiempo. Los 15,000 pesos que les daba cada mes, básicamente me los devolvían a mí, menos impuestos, para mantener su fantasía de riqueza. Tú. Paulina se levantó, temblando de rabia. Mientes. Tú no tienes dinero. Eres una fracasada que vive en un sótano. Ah,
Sí. Cambié la pantalla. Abrí mi aplicación bancaria en tiempo real. El saldo apareció en números verdes brillantes. Saldo disponible, $4,520,300.00 USD. Esteban soltó un jadeo audible. Los ojos de mi madre parecían a punto de salirse de sus órbitas. $4,5 millones, dije tranquilamente. Y eso es solo en esta cuenta operativa. Tengo más en inversiones a largo plazo. Así que sí, Paulina, podría pagar tu ridícula renta de $8,800. Podría comprar 10 casas como esta. Pero no voy a pagar ni un centavo más. ¿Por qué? Preguntó mi madre, con voz de hilo. Marce, hija, ¿por qué no nos dijiste? Para proteger su dignidad, respondí, sintiendo como la tristeza se mezclaba con la ira. Porque sabía que si sabían que la hija tonta era la dueña, me odiarían. Y tenía razón. Mírenlos. No están felices por mí. Están aterrorizados porque saben lo que viene. En ese momento, sonó el timbre. 3 veces. Fuerte. Autoritaria. Paulina miró hacia la puerta, luego a mí. ¿Quién es? Mi respuesta a tu contrato, dije. Fui a abrir la puerta. Entró el licenciado Cordero, seguido por 2 oficiales de policía y un actuario judicial. Cordero caminó hasta la mesa, ignorando las caras de espanto de mi familia, y colocó un expediente grueso sobre el plato de Paulina. Buenas noches. Soy el representante legal de la propietaria. Vengo a ejecutar la orden de desalojo inmediato por violación de contrato, daños a la propiedad, la tala ilegal de un árbol protegido, e intento de fraude por subarrendamiento no autorizado. Esto es mi casa. Gritó mi padre, levantándose. No pueden echarme. Señor Parker, técnicamente usted vive aquí por la gracia de Tech9 S.A. Y esa gracia se acabó en el momento en que su hija Paulina intentó extorsionar a la dueña legítima. Cordero me miró. Asentí. Tienen 1 hora, dije, mi voz resonando en el comedor. 1 hora para sacar sus cosas personales. Nada de muebles, nada de arte, nada que pertenezca a la estructura de la casa. Solo ropa y artículos de aseo. ¿Y si no? Desafió Esteban, tratando de hacerse el valiente. El oficial de policía dio un paso adelante, poniendo la mano en su cinturón. ¿Y si no, lo sacaremos nosotros por la fuerza? Y joven, tengo una orden de aprehensión pendiente de Monterrey a nombre de un tal Esteban. ¿García? El oficial miró a Esteban. Parece que usted coincide con la descripción. El color desapareció de la cara de Esteban. Fue el jaque mate perfecto. El caos que siguió fue digno de una telenovela, pero mucho más satisfactorio porque era real. Esteban no esperó a la hora. En cuanto escuchó lo de la orden de aprehensión, murmuró algo sobre ir al baño, salió corriendo por la puerta de la cocina, saltó la barda del jardín y desapareció en la noche, dejando a Paulina atrás sin mirar atrás ni una sola vez. Esteban. Cobarde. Gritó Paulina, viendo cómo su futuro esposo huía como una rata. Luego, la atención se volvió hacia mí. Mi madre, que minutos antes se reía de mi pobreza, se lanzó a mis pies. Literalmente. Se arrodilló en el suelo de mármol, llorando, agarrando mis piernas. Marcelina, mi amor, mi niña genio. Lloraba, con lágrimas negras de rímel corriendo por sus mejillas. Perdónanos. No sabíamos. Paulina nos confundió. Nosotros te amamos. Somos tu familia. No puedes hacernos esto. Miré hacia abajo. No sentí lástima. Sentí asco. Levántate, mamá. Ten un poco de dignidad, dije fríamente. Hace 10 minutos, se reían de la idea de que yo me fuera a la calle. Me dijeron, es negocio. Bueno, mamá, esto también es negocio.
Mi empresa no puede mantener activos que no generan rendimiento y que además me insultan. Paulina, por su parte, pasó de la furia a la negociación desesperada. Marce, escucha, podemos arreglar esto. Intentó sonreír, pero parecía una mueca. Mira, despedimos a Esteban. Tú y yo podemos ser socias. Con tu dinero y mis contactos, podemos dominar la ciudad. Hermanas Parker al poder. ¿Qué dices? Te dejo la suite principal. Yo me mudo al cuarto de huéspedes. La miré con incredulidad. Incluso ahora, derrotada, seguía tratando de manipularme. Seguía creyendo que ella aportaba algo de valor. Paulina, tú no tienes contactos. Tienes parásitos. Y no necesito socias. Necesito que te vayas. Ahora. Papá, dile algo. Chilló ella, volviéndose hacia Bernardo. Mi padre estaba sentado en su silla, mirando el documento legal como si fuera una sentencia de muerte. Había envejecido 10 años en 10 minutos. Levantó la vista y me miró. Por primera vez en mi vida, vi respeto en sus ojos. Pero era un respeto nacido del miedo, no del amor. Nos ganaste, Marcelina, murmuró con voz ronca. La oveja negra nos comió a todos. No, Bernardo. La oveja negra se convirtió en el lobo porque ustedes la obligaron, respondí. ¿A dónde vamos a ir? Preguntó él. No tenemos dinero. Todo se fue en los viajes de Paulina y en tus deudas, terminé la frase por él. Les sugiero un hotel barato por esta noche. Mañana pueden buscar algo con la pensión. Será una vida modesta, pero honesta. Algo que nunca han tenido. El reloj marcó las 9 de la noche. Se acabó el tiempo, anunció el licenciado Cordero. Bajo la supervisión de los policías, mi familia comenzó a llenar bolsas de basura negras con su ropa. Las maletas Louis Vuitton de Paulina se quedaron allí, vacías, porque Cordero señaló que habían sido compradas con la tarjeta de crédito de mi padre después de la fecha de la bancarrota técnica, por lo que legalmente eran activos embargables para cubrir parte de la deuda. Ver a Paulina meter sus vestidos de diseñador en bolsas de plástico negras de basura fue una imagen que nunca olvidaré. Lloraba, maldecía, amenazaba con demandarme, pero seguía empacando. Tía Consuelo se acercó a mí. Me pasó un brazo por los hombros. Estoy orgullosa de ti, hija, susurró. Tu abuela también lo estaría. ¿Has limpiado la casa? Gracias, tía. Tú te quedas, por supuesto. Hay una habitación de huéspedes lista para ti si la quieres. Ella sonrió y negó con la cabeza. No, cariño. Esta es tu victoria. Tienes que disfrutarla sola. Pero vendré a tomar café mañana. Cuando el último de ellos cruzó el umbral, mi madre se volvió una última vez. Marce, sollozó. ¿De verdad nos vas a cerrar la puerta? La miré. Pensé en el estuche de maquillaje barato. Pensé en mi graduación solitaria. Pensé en el sótano húmedo. Pensé en la jacaranda cortada. No soy yo, mamá, dije suavemente. Es el mercado. Es el negocio. Adiós. Y cerré la puerta de roble macizo. El sonido del cerrojo al girar fue el sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. El silencio en la casa era absoluto. Por primera vez en años, no había gritos, no había música de mal gusto, no había quejas. Solo el sonido del viento moviendo las hojas en el jardín exterior. Caminé lentamente por la sala. Me senté en el sillón de mi padre, en la cabecera de la mesa. Me serví una copa del vino que ellos habían abierto para celebrar mi expulsión. Sabía a gloria. Sabía a libertad. En las semanas siguientes, las noticias sobre mi familia me llegaron a través de tía Consuelo y algunos chismes de redes sociales. La caída de Paulina fue espectacular y pública.
Sin la casa en Pedregal como escenario y sin el dinero de papá para financiar su estilo de vida, sus amigos, influencers desaparecieron como cucarachas cuando se enciende la luz. Tuvo que vender su ropa de marca en tiendas de segunda mano para sobrevivir. La última vez que supe de ella, estaba trabajando de recepcionista en un gimnasio, viviendo en un departamento compartido con 3 estudiantes en una zona dudosa de la ciudad. Esteban nunca reapareció, probablemente encontró a otra víctima para estafar. Mis padres alquilaron un pequeño departamento de 2 habitaciones en una colonia de clase media-baja. Tuvieron que aprender a vivir con la pensión básica de mi padre. Mi madre tuvo que aprender a cocinar y limpiar, ya que no podían pagar servicio doméstico. Me enviaron cartas, correos, mensajes de voz llorando, pidiendo perdón, pidiendo dinero. Solo un pequeño préstamo, hija. Somos viejos. Dios te castigará por abandonar a tus padres. Bloqueé sus números. Cambié las cerraduras. Puse un sistema de seguridad nuevo. No los odio. El odio requiere energía, y yo ya no quiero gastar energía en ellos. Simplemente son personas que conocí una vez, personas que intentaron aplastarme y fallaron. Un mes después del desalojo, contraté a un equipo de jardineros expertos. ¿Qué quiere hacer aquí, señorita Parker?, me preguntó el paisajista, mirando la tierra removida donde antes estaba el árbol. Quiero plantar una jacaranda, le dije. La más grande y fuerte que pueda encontrar. Y quiero llenar el jardín de flores violetas. Le costará caro traer un árbol ya crecido. El dinero no es problema, respondí, sonriendo. Es una inversión en el alma de esta casa. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentada en mi jardín restaurado. La nueva jacaranda está floreciendo. Tengo mi laptop sobre las rodillas, dirigiendo mi imperio desde la terraza, con una taza de café caliente a mi lado. A veces, la gente me pregunta si me siento culpable. Si fui demasiado dura. Si la justicia divina fue demasiado cruel con mi propia sangre. Miro mi casa, mi santuario, libre de toxicidad y llena de paz. Pienso en la niña que lloraba porque nadie iba a sus graduaciones. Pienso en la mujer que tuvo que vivir en un sótano para no ofender la vista de una hermana vanidosa. Y mi respuesta es simple, no. Ellos querían jugar al capitalismo salvaje. Querían ponerle precio a la familia. Querían cobrarme $8,800 por el aire que respiraba. Yo solo jugué con sus reglas, pero jugué mejor. Así que, si tienes a alguien en tu vida que te hace sentir pequeño, que se ríe de tus sueños, que te trata como una opción mientras tú los tratas como una prioridad, recuerda mi historia. Trabaja en silencio. Construye tu castillo en la oscuridad. Y cuando llegue el momento, cuando traten de darte el golpe final, enciende la luz y deja que vean quién eres realmente. Porque a veces, la oveja negra no es la vergüenza de la familia. A veces, es la única que tiene lana de oro.